Buenas tardes, profesora, compañero y compañeras. En el presente video les presentaremos el diseño de planificación curricular centrado en la asignatura de matemática. El grupo objetivo de la secuencia didáctica es el curso cuarto año básico B del Colegio San Lorenzo, centro educacional que comprende la educación como un instrumento para construir una comunidad estudiantil activa en el diálogo, tolerancia, solidaridad, respeto de los derechos humanos y la búsqueda de justicia, y a través de estos pilares lograr una educación de calidad y excelencia, permitiendo a sus estudiantes en un futuro postular a estudios de nivel superior y continuar esos estudios con importantes posibilidades de éxito. Por otro lado, el establecimiento posee una buena infraestructura, la cual consta de 3 pisos, donde se ubica el pabellón administrativo, servicios higiénicos y duchas, comedor, cocina, ascensor, patios abiertos, estacionamientos y salas de gran amplitud para que los y las estudiantes puedan vivenciar su proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes áreas del edificio y no solo en la sala de clases. El colegio consta con 3 niveles de enseñanza: educación parvularia, general básica y educación media, centrándose este último en la enseñanza científico-humanista. Además, el establecimiento posee el programa de integración escolar. Es decir, este colegio cuenta con una estrategia educativa que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento constante de la calidad de la educación entregada por el centro educacional, favoreciendo la participación y aprendizajes de todos los y las estudiantes, en especial los que presentan necesidades educativas especiales que sean permanentes o transitorias. El cuarto año básico B está compuesto por 20 estudiantes de entre 9 y 10 años, de los cuales un estudiante presenta déficit atencional, un estudiante déficit atencional con hiperactividad y un estudiante tiene baja visión provocada por la patología retinitis pigmentosa. Es un grupo diverso en habilidades e intereses personales. El curso se destaca por su compañerismo, su curiosidad, su actitud positiva ante actividades al aire libre y su rápido ritmo de aprendizaje. Sin embargo, algunos estudiantes muestran rechazo a las matemáticas por considerarlas inservibles para la vida cotidiana. Además, manejan los conocimientos previos necesarios para aprender a reconocer y construir ángulos, ya que saben sobre fracciones de uso común, la tabla de 10 por 10, describir y registrar patrones numéricos, resolver ecuaciones de un paso por comprobación de la igualdad, reconocer figuras trasladadas, reflejadas o rotadas, identificar y estimar ángulos con ángulos de referencia de 45 y 90 grados. Respecto a los estudiantes con necesidades educativas especiales, es importante mencionar que Gabriel, niño con baja visión, tiene disminuido su campo visual periférico, tiene ceguera nocturna, por ende tiene dificultades para adaptarse a la oscuridad y fotofobia. Es un joven sociable con una actitud positiva frente a todas las actividades propuestas por la profesora de asignatura y la educadora diferencial, pues no realizan diferencias entre él y sus compañeros o compañeras. Por ejemplo, se preocupan de adecuar el material impreso, de mantener una adecuada iluminación en el aula, o si realizan una actividad al aire libre, se preocupan de que utilice un gorro para cubrir su rostro. Por otro lado, Daniela, una niña con déficit atencional, se caracteriza por ser muy callada, aislarse de sus compañeras y tener una gran capacidad creativa. Tiene dificultades para comprender instrucciones e iniciar sus trabajos, entregando sus tareas en ocasiones más tarde de los plazos estipulados. Además, tiende a sentir mucha ansiedad frente a las evaluaciones. Finalmente, Fernando, un niño con déficit atencional con hiperactividad, se caracteriza por ser cooperador, cariñoso y disfrutar de las actividades poco estructuradas y de juego. Sus desafíos tienen que ver fundamentalmente con autorregular su comportamiento de acuerdo con las instrucciones, normas y reglas propias de la interacción grupal, respetando turnos, el espacio del otro y resolviendo situaciones de conflicto. Considerando todas las ideas planteadas, continuaremos con el diseño curricular. Este diseño se formula para el curso cuarto año básico en la asignatura de matemáticas. La clase está planteada para realizarse el día lunes 23 de agosto del 2021 desde las 9:45 a 11:15 horas, teniendo como profesoras a cargo la docente de matemáticas Luz Mira González y la docente diferencial Camila Aguirre. El tiempo estimado para la aplicación de la clase es de 90 minutos.
El objetivo de aprendizaje es trabajar el OA19, es decir, construir ángulos con el transportador y compararlos, mientras que el objetivo de la clase es identificar y medir ángulos de 45, 90 y 180 grados en espacios cotidianos por medio de un transportador a través de una forma metódica y ordenada. Para evaluar el trabajo de los estudiantes se considerarán 5 indicadores de evaluación. Reconocen los ángulos de 45, 90 y 180 grados en figuras del entorno, confeccionan un transportador casero para medir ángulos, usan un transportador casero para identificar ángulos de 45, 90 y 180 grados, miden ángulos de entre 0 y 180 grados con el transportador graduado y clasifican ángulos entre mayores y menores de 90 grados. Como instrumento de evaluación se aplicará un ticket de salida, el cual será presentado al cierre de la planificación. Por otro lado, es importante mencionar que el eje seleccionado dentro de la asignatura de matemáticas es geometría, y las habilidades contempladas son argumentar, comunicar y representar. En cuanto a los materiales para la realización de las actividades, se utilizarán una presentación de PowerPoint con imágenes de ángulos de diferentes grados con colores en contraste, un transportador casero, un transportador graduado, cuaderno, lápices y el ticket de salida. Comprendiendo los elementos base, comenzaremos con la estructura de la clase, la cual se explicará desde el punto del profesor y del estudiante con el fin de una mayor comprensión del diseño de planificación. Al iniciar la clase, a los estudiantes se les plantearán todas las actividades planificadas y posterior a esto se les presentarán imágenes proyectadas en la pizarra de diferentes tipos de ángulos, 45, 90 y 180 grados. Y luego en base a estas contestarán diversas preguntas generadoras como ¿qué vemos proyectado en la pizarra? ¿Recuerdan qué es un ángulo? ¿Qué partes componen un ángulo? ¿Cuántos grados tiene el primer ángulo? ¿Cuántos grados tiene el segundo ángulo? Etcétera. Posteriormente deberán buscar diferentes tipos de ángulos en los objetos que se encuentren dentro de la sala de clases y finalizarán la actividad respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los ángulos en la vida cotidiana? Es fundamental mencionar que los docentes estarán midiendo la actividad y en caso de que los estudiantes no respondan o se equivoquen, se les retroalimentará con las respuestas correctas mientras se concretan los conocimientos. Además, considerando las respuestas obtenidas, los docentes formularán una opinión general del curso. Por otro lado, el desarrollo de la clase contará con 3 actividades. En la primera, los estudiantes deberán construir un transportador casero mientras que socializan conceptos claves relacionados con el tema. Luego deberán utilizarlo para medir ángulos presentes en diversos objetos de la sala, partiendo con aquello que se mencionen en la actividad de inicio con el fin de comprobar las medidas de los ángulos. Respecto a la labor docente, la profesora y la educadora se preocuparán de guiar a los estudiantes en el proceso de construcción del transportador casero y la socialización de conceptos claves con los estudiantes de forma personalizada. En cuanto a la segunda actividad, esta se realizará al exterior, por lo cual los estudiantes se agruparán en parejas o tríos. Luego deberán reunir sus materiales, transportadores caseros, transportadores graduados, sus cuadernos y lápices, para salir del aula y buscar ángulos en los diferentes espacios del establecimiento, que pueden ser baños, pasillos, patios, salas, etc., y medir con el transportador casero los ángulos encontrados para registrar posteriormente en su cuaderno los objetos y los grados que identificaron. Por este ejercicio tendrán un tiempo estimado de 10 minutos. Pasando esos minutos deberán encontrarse con los docentes, sus compañeros y compañeras en el patio central para dialogar y comentar sobre las acciones realizadas. Los docentes en esta actividad se encargarán de agrupar a los estudiantes en parejas o tríos e indicarán los pasos de la actividad y mediarán el diálogo final de las acciones realizadas. Una vez finalizada la segunda actividad, los estudiantes deberán seleccionar 3 o 4 de los objetos identificados para medir y comparar sus estimaciones basadas con un transportador graduado, registrando junto a la medida aproximada que obtuvieron con su transportador casero, la nueva medida obtenida con el transportador graduado. Nuevamente tendrán 10 minutos para resolver esta actividad, que al igual que la anterior deberán reunirse con sus compañeros y compañeras pasado ese tiempo y así dialogar y posteriormente seleccionar algunos de los objetos y clasificarlos entre mayores, menores, igual a 90 grados. Las docentes en esta actividad se encargarán de indicar los pasos de la actividad y mediar el diálogo final de las acciones realizadas. Resulta importante mencionar que durante todas las actividades las docentes aportarán información y resolverán las posibles dudas que se presenten.
Además, cada actividad tiene un tiempo estimado de resolución que es diferente al que podemos ver anotado junto a estas, ya que serán sumados 10 minutos a cada actividad para aquellos estudiantes que requieran más tiempo en la resolución de las tareas. Sumado a esto, la educadora estará atenta en todo momento a los comportamientos de aquellos estudiantes con déficit atencional e hiperactividad, considerando las dificultades de socialización que presentan, sirviéndoles de apoyo extra en caso de que así lo requieran y como guía para ir regulando su comportamiento. Considerando los requerimientos del estudiante con baja visión, se tendrán en cuenta los elementos necesarios para que la experiencia no sea diferente a la de sus compañeros. A modo de cierre, los estudiantes socializarán en torno a preguntas planteadas por las docentes sobre la importancia de los ángulos y su rol en el diario vivir. Posteriormente realizarán una pequeña actividad llamada ticket de salida, en la cual deberán mostrar todo lo aprendido en la clase. Respecto a la labor docente, la profesora y la educadora a través del ticket de salida ejecutarán la estrategia de evaluación, ya que ésta estará construida de forma coherente con los indicadores de evaluación planteados al inicio del diseño de planificación curricular. Los resultados se tabularán en una tabla para conocer cuáles fueron las preguntas que los estudiantes más se equivocaron o más tuvieron correctas. En relación al término de la clase, se recogen las respuestas y se le invita a revisar en sus hogares el cuaderno de actividades en las páginas 80, 81 y 82. Seguido de esto se finaliza la sesión. En cuanto al ticket de salida, a continuación enseñamos la estructura y la pregunta guía que es: ¿cuántos grados mide el ángulo marcado en la imagen? Seguido de esto podemos ver dos imágenes. La primera con una máquina de ejercicios que se puede encontrar en el establecimiento y al lado de esta una imagen en zoom de la parte que los estudiantes deben medir para conocer el ángulo y responder lo que se les solicita. A continuación se puede ver la bibliografía utilizada para realizar este trabajo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por tu atención.